Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiabin. Desde aquel emblemático barco rojo en el lago Nanhu de Jiaxing en 1921 hasta el imponente navío que hoy surca los mares con paso firme guiando a China, han transcurrido 105 años de vicisitudes, luchas y extraordinarios logros. El Partido Comunista de China, que nació con poco más de 50 militantes, se ha convertido en el mayor partido gobernante del mundo al frente de un país de más de 1.400 millones de habitantes con más de 100 millones de miembros. A lo largo de este siglo de historia, el Partido Comunista de China ha unido y guiado al pueblo chino en la gran gesta de ponerse de pie, enriquecerse y fortalecerse, un salto histórico sin precedentes que ha despertado la atención y la reflexión profunda de todo el mundo. Hoy tenemos el gran honor de contar con dos invitados que conocen de cerca la realidad china y dedican su esfuerzo al fortalecimiento del diálogo y el intercambio con el país asiático. Nos acompaña el señor José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España, quien ha visitado en China en numerosas ocasiones y ha sido testigo privilegiado de los profundos cambios del país desde el inicio de la reforma y apertura. Hola, señor, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir en este medio tan importante unos momentos contigo. Muchas gracias. También nos acompaña la señora Marta Montoro, presidenta ejecutiva de la Fundación Cátedra China de España, quien lleva muchos años dedicada a la investigación sobre China y al diálogo con el país asiático. Hola, señora, bienvenida. Hola, Roberto, muchas gracias por tu invitación. Es para mí un honor compartir plató. Muchas gracias. Bueno, ustedes han seguido de cerca el desarrollo de China y la ha visitado en numerosas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que más les ha impresionado de la evolución y transformación de China en las últimas décadas? Bueno, yo si tuviese que destacar dos o tres elementos, destacaría uno, y es la gran inversión que se ha hecho en mejorar el medio ambiente. De la China de final del siglo pasado y principio de este siglo a la China de 2026 se nota una gran inversión por cuidar el medio ambiente y también la gran vitalidad de las calles. Hoy se ven calles muy animadas, con el pueblo en la calle, con el pueblo en los comercios, y también el tercer elemento que yo también destacaría sería el avance en el mundo rural. En estos momentos, aunque las diferencias no han desaparecido, pero sí es verdad que hay muchas menos diferencias entre el mundo rural y las grandes ciudades. Así es, señora Montoro. Bueno, yo lo primero felicitar a todos los miembros del Partido Comunista en este aniversario tan importante de 105 años de la fundación del partido. Para mí la modernización china es la modernización más importante que se ha producido en el mundo en las últimas 3 décadas y realmente merece que Occidente empiece a acercarse al estudio de esta modernización que ha hecho que estando el ser humano en el centro de la política, todo el sistema de vida cada día sea más rico y cada vez el ciudadano viva mejor. Sí, claro. Bueno, el Partido Comunista de China desde su fundación ha transcurrido 105 años. Entonces es un partido que ha pasado los periodos muy difíciles, ahora también lleva a China en un nuevo periodo de avanzar hacia su modernización. Entonces, señor, para usted, ¿cómo evalúa el papel que ha desempeñado este partido en todo este proceso, en la época moderna, en la época contemporánea de China? Bien, efectivamente, como has dicho en la presentación, desde el nacimiento del Partido Comunista de China en el año 1921, aprovecho para decir, también el mismo año que se fundó el Partido Comunista de España, somos partidos hermanos y también tenemos la misma edad, ¿no? Pues hasta el Partido Comunista de China en la actualidad ha tenido dos cuestiones. Una es la constante histórica de los principios fundamentales. El principio de situar al pueblo
en el centro de toda política, y el principio de la defensa de la integridad y soberanía nacional han sido dos principios que han ido desde el año 21 hasta del siglo pasado hasta el 2026 de este siglo. Y también en ese concepto, como decía la presidenta Marta Montoro, también ha sido incorporar China a la modernidad, con una característica que explica muy bien el presidente Xi Jinping. China está demostrando que no hay un solo modelo de modernidad. Hasta hace poco tiempo se creía que la modernidad solamente era occidental. Hoy China ha demostrado que cada país, cada territorio puede tener su propia modernidad. Y hoy hay una modernidad con características chinas que es muy diferente a otras modernidades, pero que ha sido capaz de situar a China en la cabeza del liderazgo de grandes sectores tecnológicos y grandes sectores productivos. Y por tanto, esa combinación de los principios fundamentales con la adaptación a cada momento histórico es lo que ha permitido al Partido Comunista de China estar hoy en condiciones, ¿no?, también de ir al encuentro de otro elemento fundamental, que es al encuentro de la cultura tradicional. De manera que hoy el Partido Comunista de China es capaz de englobar la historia de China con los principios marxistas, y eso lo convierte en un país plenamente identificado con su pueblo. La política de las tres representatividades es una política que permite al Partido Comunista de China englobar el conjunto de los sectores sociales y políticos de China, y por eso hoy no se puede explicar la unidad de China en un proyecto de futuro sin contar con la dirección del Partido Comunista de China. Sí, una pregunta es que yo he visto que usted destaca mucho esta orientación de que en China, el Partido Comunista de China pone el pueblo en el centro. Entonces, para usted, ¿cómo esto se ha reflejado en la gobernanza del país? Sí, bueno, eso se refleja en toda la historia, ¿no? Primero, el Partido Comunista de China realizó grandes sacrificios en la lucha contra el invasor japonés. Lo importante era defender al pueblo frente al enemigo japonés. Después, cuando se empieza la construcción de la nueva China en el año 1949, el presidente Mao sitúa al pueblo chino en el centro de todas las políticas. Lo saca de la pobreza extrema, defiende la soberanía nacional, acaba con la corrupción. Y luego la política de reforma y apertura. Y en estos momentos el pensamiento de Xi Jinping para desarrollar el socialismo con características chinas ha cometido una de las mayores exitosas aventuras de la historia, que es sacar a 800 millones de personas de la pobreza. Eso no se puede explicar si no se pone al pueblo en el centro. Si no se pone al pueblo y se dedica la gran parte de la energía económica del país a sacar al pueblo de la pobreza. Y también, y con eso sería otro elemento fundamental, es la lucha contra el COVID. Mientras que en Occidente lo importante era que la economía funcionase, en China lo importante fue defender la vida de las personas. Por eso la repercusión del COVID en China fue menos mortal, menos mortífera que en otras zonas del planeta, porque se puso la defensa de la persona en primer lugar. Sí, claro, claro. En el Occidente realmente yo creo que todavía existe algunos malentendidos sobre China. Usted también ha explicado en algunas ocasiones, dicen que es necesario que de ahí haya más conocimiento sobre China. Ustedes también trabajan para fomentar este conocimiento, desde España a China, desde Europa a China. Entonces, para usted, ¿cuáles son los aspectos que la comunidad internacional debe prestar más atención al desarrollo de China o debe conocer mejor sobre China? Como dices, Roberto, nosotros desde la Fundación Cátedra China trabajamos con el objetivo principal de dar a conocer la realidad de la China del siglo XXI en España, tanto a instituciones políticas como académicas, culturales, empresariales. Nosotros vemos que, como comentábamos antes, el proyecto de erradicación de la pobreza es uno de los proyectos más importantes que ha ejecutado China en las últimas décadas y que es importante que los ciudadanos de todo el mundo lo conozcan. Pero el proceso de modernización que está haciendo ahora mismo en implementaciones de nuevas tecnologías y también medioambientales, también es necesario que se conozca cómo China está avanzando y cómo el ciudadano en China lo percibe cada día y cada día vive un poco mejor. Ese modelo de gobernanza nosotros entendemos que tiene que ser visto por los españoles y que tienen que conocerlo. No podemos vivir de espaldas a un país que en este momento es la segunda potencia mundial y que realmente está haciendo grandes beneficios para el resto de la humanidad. Claro, ya que hablamos de los sesgos cognitivos, yo creo que
hay otro término o hay otro concepto que también existe como discrepancias o malentendidos. Por ejemplo, eso se refiere a la democracia. Realmente yo creo que en el Occidente la democracia generalmente se enfoca principalmente en la democracia procedimental, es decir, las competencias entre partidos, los procesos electorales, etc. Pero en China yo creo que consideramos que la democracia debe ser que se enfoca más en buen gobierno, se enfoca más en el resultado de la gobernanza, de la administración, de si el gobierno puede resolver las preocupaciones del pueblo. Entonces, ¿cómo ve usted esta diferencia en concepción de la democracia? Bueno, hay una cosa muy importante que repite el presidente Xi Jinping, y es que no hay un solo modelo de democracia en el mundo, que no hay un solo modelo de civilización, que cada civilización, cada cultura, cada pueblo tiene que elegir su propio modelo de democracia. El único límite es que todo se haga en beneficio del pueblo. Y en ese sentido, la democracia china, que incorpora elementos también de la filosofía tradicional china, ¿no? Porque el concepto de la meritocracia, el concepto del respeto a la comunidad, son conceptos de lo colectivo que vienen muy entroncados, ¿no?, con toda la cultura china, y por eso lo que es la democracia de ciclo completo tiene elementos que no son exportables, ¿no?, pero sí tiene elementos que al pueblo chino le sirven. Y hay que decir algo para quienes nos escuchen, que tampoco es conocido. China no es un país de partido único, porque en Occidente parece que mucha gente cree que en China solamente hay un solo partido. Es un malentendido desde fuera. Sí, en China hay varios partidos que trabajan conjuntamente. Lo que hay es cooperación y armonía, que es otro concepto también, que introduce el pensamiento tradicional y que en este momento está desarrollando el presidente Xi en esa conexión, en ese encuentro del marxismo con la cultura tradicional china. Por lo tanto, lo que hay que respetar cada modelo. O sea, nadie le va a imponer a España su modelo de democracia, pero nadie le debe de imponer a China su modelo de democracia. Lo que hay que respetar, y eso sí, sí hay que pedir que el pueblo esté en el centro y que el pueblo se beneficie de la actividad económica, que el pueblo sea el principal beneficiario. Y por lo tanto, en ese elemento hay que explicar. Y yo invito a que quienes nos puedan estar escuchando, viendo de Occidente, pues conozcan, que lean cómo funciona el sistema parlamentario chino, cómo funciona el sistema de gobernanza china, desde donde hay una centralidad, ¿no?, en torno a un proyecto de país, pero luego hay mucha autonomía de las regiones, luego hay mucha diversidad étnica, como en la Asamblea Nacional, como en la Asamblea Consultiva, están representadas todas las etnias, todas las comunidades en un proyecto común. Entonces yo invito, porque es verdad que es uno de los grandes desconocimientos que hay, el modelo institucional chino. Sí. Además, hay que tener en cuenta que China tiene 1.400 millones de habitantes y que gobernar un país de 1.400 millones de habitantes pues tiene su complejidad. Entonces hay que mirar ese modelo de gobernanza partiendo de la base, como dice el presidente Centella, de que el pueblo cada día viva mejor y esté en el centro de la política, y también hay que ver cómo el Partido Comunista se legitima con su gobernanza cada día. O sea, cada día necesita que China esté mejor y que el ciudadano viva mejor. Entonces esa es la propia legitimidad del partido, además de todos los elementos que dentro del proceso tiene la democracia de proceso completo. Así es, así es. A veces también pensamos, sí, ¿cuál es el objetivo en que discutimos sobre estos temas? Yo creo que lo fundamental es que si el pueblo, si los ciudadanos están beneficiados de su forma de gobernanza, de las administraciones, si solamente buscamos los conceptos pero no resulta bien, esto no hay ningún sentido. Entonces, ahora ha pasado 105 años desde su fundación y el Partido Comunista de China está aquí liderando al país, avanzando hacia adelante. Entonces, para usted, ¿en qué consiste la vitalidad o cuál es el secreto de vitalidad de este partido? Sí, bueno, uno de los secretos que es un partido muy conectado con el pueblo. Es un partido que está presente en toda China. Como hemos dicho, China es muy plural, tiene muchas etnias,
tiene muchas lenguas, bueno, es un continente, ¿no? Y tiene una población muy grande, ¿no? Bueno, pues en todo China el Partido Comunista unifica. El Partido Comunista es un hilo conductor, ¿no? Y es aglutina en un proyecto de país, ¿no? Y es fundamental al menos 3 conceptos. Uno, ya se ha dicho, que es la legitimidad. El Partido Comunista de China tenía una legitimidad de origen, pero esa legitimidad no basta. Tiene que tener una legitimidad de ejercicio. Es decir, que día a día el pueblo legitime el gobierno. Esas 2 legitimidades le dan una gran solvencia. Y también hay otro elemento que es la conexión con el pueblo. Nos daba mucha alegría a los comunistas españoles ver que siempre el Partido Comunista de China, los militantes, voluntariamente se ofrecían al pueblo, y eso el pueblo lo reconoce. Y el tercer elemento también, que es un partido que se renueva constantemente. La revolución interna del Partido Comunista es un principio que el presidente Xi Jinping está aplicando. También se ve claramente cómo hoy el presidente Xi Jinping está haciendo un llamamiento para reforzar el Partido Comunista a través de 14 principios fundamentales que, bueno, son un ejemplo para el resto de partidos. Es decir, esas 3 cuestiones, fortalecimiento del partido interno, donde todos los dirigentes se tienen que reciclar en la escuela del partido, donde también esa conexión con el pueblo y esa legitimidad de ejercicio hacen que el Partido Comunista de China sea un partido muy vivo, muy activo. Bueno, para nosotros desde la Fundación Cátedra China, como una entidad transversal en la comunicación sobre China y en las relaciones China-España, vemos uno de los puntos clave de la formación de cuadros del partido. Para nosotros es muy importante cómo se forman los cuadros, cómo se reciclan, como decía el presidente Centella, y estamos estudiando muy de cerca los procesos de llegada y de afiliación de los ciudadanos al Partido Comunista. Esto hace que realmente los políticos chinos sean políticos muy bien formados y puedan planificar, tener esa idea de país a largo plazo que está haciendo que realmente sea el motor de la modernización. Para nosotros eso es verdaderamente un caso de estudio y de formación para nosotros mismos. Y luego, dentro de la legitimación, para nosotros es muy importante el tema de la corrupción y cómo el partido está trabajando en ese sentido cada día. Sí, sí. Y anteriormente ambos ustedes han mencionado la modernización china, que es diferente del camino que ha transcurrido los países desarrollados hace décadas. Entonces, para ustedes, ¿qué importancia tiene este camino diferente? O, en cierto sentido, no es nada comparable, es totalmente diferente en comparación con lo que ha transcurrido en muchos países. ¿Qué importancia tiene esto para nuestro mundo de hoy? Bueno, tiene el primer elemento, lo venimos repitiendo porque es una constante, es una modernización que sirve al pueblo. Hay otras modernizaciones que buscan el negocio económico, el beneficio económico para una pequeña minoría. Lo primero, lo importante es que si China se moderniza todo el pueblo chino, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que también es importante el orgullo propio del país. Hace unas décadas, cuando uno hablaba de modernización, tenía un ejemplo en otros países. Y hoy, lo comentamos antes, los ciudadanos chinos se sienten orgullosos de sus universidades. Antes era un orgullo ir a Harvard, ir a las universidades de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, hoy es lo contrario. Hoy los estudiantes chinos están orgullosos de su universidad y quieren venir a China a estudiar, ¿no? Eso es modernidad china. Es una modernidad que, repito, sirve al pueblo, es útil y además, tiene un concepto social y un concepto de orgullo patrio que es muy importante para construir un país unido como China, que es tan grande. Nosotros, dentro del proceso de modernización, uno de los puntos en los que nos fijamos mucho y estudiamos es la cooperación gobierno, empresa, universidades, por ejemplo. Parte de esa palanca de modernización viene por la cooperación empresa y universidades, que está haciendo que cada vez se aceleren más startups y que el talento se quede aquí en China y el talento cada vez sea capaz de producir ese cambio dentro de
de China. Para nosotros ese modelo está siendo muy interesante a la hora de estudiarlo. Y luego cómo la gobernanza de las empresas está coordinada por el gobierno y por el partido, y evidentemente ninguna empresa tiene más poder que el partido, y eso también nos parece un modelo que está asegurando una calidad de vida importante. Sí, además un país con 1.400 millones de habitantes, si puede entrar completamente en una sociedad moderna, esto es excelente, es también una contribución al mundo, ¿no? Claro, China ha sido la avanzadilla de la nueva revolución tecnológica, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, es pionera en muchas modernizaciones. Otro tema que a nosotros nos está pareciendo muy interesante y que estamos estudiando mucho es el tema de la democratización de la inteligencia artificial, cómo los datos están abiertos para que países en vías de desarrollo sean capaces de aprovecharse de esa modernización china y puedan a la vez tener su propia modernización. O sea, que China no solo trabaja para su pueblo y para sus ciudadanos, sino que está siendo el palanca y motor de otros muchos países que no pueden o no podían tener esa capacidad de inversora. Es cierto. Hemos hablado con muchos especialistas, expertos que estudian sobre China y América Latina, y muchos han mencionado, uno es que una característica muy importante de la gobernanza de China es su mediano y largo plazo de planificación. Y en segundo lugar es la continuidad y estabilidad de la política. Entonces, para ellos es algo fundamental para el desarrollo continuo de este país. Pero para usted, ¿qué inspira esto para nuestro mundo de hoy, que actualmente se encuentra en un momento un poco turbulento, ¿no? Bueno, para nosotros los principios de coexistencia, el principio de coexistencia pacífica de China es fundamental dentro de la diplomacia, y la no injerencia en asuntos internos también es muy importante para el resto del mundo. Al final, China está llevando su proceso de cambio, su proceso de modernización, sin necesidad de recurrir a la militarización o a técnicas de armamento diferentes que hacen que al final no se respete la soberanía de otros países. Entonces, para nosotros eso también es una esperanza de que el mundo puede ser multilateral y puede gobernarse en paz, y creo que avanzamos todos hacia la comunidad de destino compartido, que puede llegar un poco antes o un poco después, pero que al final es el fin de la humanidad. Para nosotros, al hilo de lo que decía el presidente Centella, nosotros siempre decimos que China ejerce un liderazgo responsable, no buscado. Ha dicho un elemento que es fundamental, que es la planificación sostenida a largo plazo con un carácter estratégico. Eso debería ser entendido como algo muy positivo. Los planes quinquenales, ¿no? Estamos terminando uno y empezando el siguiente, ha sido la continuidad de una política. Puede haber reformas, puede haber modificaciones, porque hay que adaptarse a los tiempos, pero hay un hilo conductor. Y cuando se planifica a medio plazo, se pueden obtener éxitos importantes. No se pueden sacar 800 millones de personas de la pobreza si no hay una planificación a medio y largo plazo. Eso requiere estudios que no se hacen en 2 o 3 años. Eso tendría que enseñar al resto de la comunidad internacional a que Naciones Unidas, a que las grandes instituciones tendrían que diseñar a largo plazo planes que no dependiesen de que tuviese tal o cual gobierno, sino que dependiesen de un compromiso histórico. Sí, es cierto. Bueno, ahora, ante los retos que estamos enfrentando en la gobernanza global, China ha planteado la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y ha planteado iniciativas globales, entre ellos la iniciativa global para la civilización, que ustedes también colaboran para fomentar. Entonces, ¿qué observación tiene sobre esta iniciativa y su importancia para nuestro mundo de hoy?
Para nosotros, desde la Fundación, y al no ser un partido político, la iniciativa de civilización global es una de las motores también de nuestros objetivos de estudio, porque la convivencia de las distintas civilizaciones de una manera complementaria y sin solaparse unas por encima de otras nos parece muy interesante. El modelo civilizatorio que propone China no es acabar con otras civilizaciones, sino compartir el espacio con otras civilizaciones, enriquecerse de otras civilizaciones, del estudio de otras civilizaciones y de la implementación de modelos que otras civilizaciones tienen y que les están funcionando. Claro. Es una manera cooperativa y, claro, forma parte de ese proceso de multilateralismo que nosotros creemos que es el futuro de la comunidad de destino compartido. Es cierto. Y por último, hablamos un poco sobre el sur global, que hoy en día capta cada vez más atención en el mundo, y Sur Global también ejerce una función cada vez más importante. El Partido Comunista de China fomenta para que el desarrollo conjunto de los países Sur Global y la cooperación Sur-Sur. Entonces, para usted, ¿qué nuevas posibilidades aporta la gobernanza mundial, su modelo de cooperación basado en la igualdad, beneficio mutuo y sin condiciones políticas adicionales? Claro, efectivamente, la historia de la humanidad es la historia del colonialismo, por el cual pues, unos países se beneficiaban de la riqueza de otros, ¿no? Eso ha sido una constante histórica, ¿no? Y en estos momentos ha sido precisamente la política china, ¿no?, en alianza con otros países emergentes, la que han intentado cambiar y han dicho: no podemos seguir siendo un mundo de dos divisiones, la del norte global de primera división y la del sur global de segunda división, sino tenemos que ir a una comunidad compartida. Y por eso iniciativas como la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no?, o los BRIC, ¿no?, pues son iniciativas que lo que tratan de poner el sur global al mismo nivel que el norte. Y por eso es muy importante, y lo vengo exaltando mucho tiempo, que lo acertado del planteamiento que le hizo el presidente Xi Jinping al presidente Trump cuando le dijo: el norte global no puede caer en la trampa de Tucídides, no puede sentirse amenazado. El que se desarrolle en su global no es una amenaza para el norte, al contrario, es una posibilidad de cooperación y por lo tanto no se puede sentir agredido. Por eso es muy importante y tenemos mucha esperanza en la cumbre de los BRIC de septiembre en India. Tenemos mucha esperanza también en la recuperación y la puesta en valor de Naciones Unidas, porque efectivamente el mundo no puede seguir ya con un colonialismo que haga que el sur global siga estando sometido a presiones y sometido a injerencias, porque llegaría un momento en el que el conflicto sería de unas consecuencias muy imprevisibles para toda la humanidad. El norte está en este momento en una gran crisis económica, incluso crisis cultural y civilizatoria. Y pues esa crisis solamente se resolverá si todos juntos, norte y sur, trabajamos en un proyecto común. No es tiempo de hegemonismos excluyentes, el modelo de Bretton Woods está agotado y tenemos que buscar entre todos, y comparto completamente la posición del presidente Centella, no es cuestión de norte y sur, es cuestión de trabajar juntos y de apoyarnos y encontrar esos equilibrios que hagan que en este mundo al final todos los países tengan su voz y puedan expresarse libremente. Como lo que ha dicho el presidente chino Xi Jinping, todo el mundo estamos en un mismo barco. Entonces, tenemos que avanzar juntos, tenemos que cooperar, tenemos que esforzarnos para hacer una tarta más grande para que cada uno de nosotros podamos estar beneficiados de este crecimiento en vez de defender unos propios intereses limitados. Gracias. Muchas gracias a ustedes por sus opiniones. Gracias por la invitación y bueno, dirigirnos al primer lugar al pueblo chino para agradecerle como siempre la acogida que nos presta y también a todo el resto de quienes nos estén escuchando de cualquier lugar del mundo, para invitarlos a que conozcan China, a que estudien sobre China, para que de verdad reconozcan sin intermediarios a través de vuestro canal la realidad china, porque soy para una ventana abierta de China al mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Comparto los deseos del presidente Centella y te agradezco enormemente, Roberto, la invitación. Gracias.
Bueno amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.